Hace 3 años mi vida era un desastre completo. Y cuando digo desastre no estoy exagerando para crear drama, sino describiendo objetivamente mi situación real en ese momento. Estaba quebrado financieramente, viviendo en un departamento que apenas podía pagar, trabajando en un empleo que odiaba con cada fibra de mi ser, sintiendo que cada día era una repetición dolorosa del anterior sin esperanza real de que algo cambiara alguna vez. Y lo peor de todo es que había probado absolutamente todo lo que promete transformación personal. Desde visualizaciones diarias hasta afirmaciones positivas, desde tablas de visión hasta meditaciones guiadas, desde libros de autoayuda hasta seminarios motivacionales. Y nada, absolutamente nada había producido cambios reales duraderos en mi vida exterior. Porque aunque temporalmente me sentía mejor o más esperanzado, esos sentimientos se desvanecían rápidamente y volvía exactamente al mismo lugar donde había estado antes, atrapado en el mismo ciclo interminable de frustración y estancamiento. Pero entonces descubrí algo que cambió todo de manera tan radical, tan completa y tan permanente que 3 años después sigo sin poder creer completamente la transformación que experimenté. Y ese algo es un protocolo específico de 9 pasos para hackear directamente tu campo cuántico personal, reconfigurando la estructura invisible que determina qué experiencias manifiestas en tu realidad física. Y en este video voy a revelarte exactamente cada paso de ese protocolo sin guardarme nada, sin endulzar nada y sin venderte falsas promesas. Porque la verdad es suficientemente poderosa como para transformar tu vida si realmente la aplicas con disciplina y constancia. Antes de entrar en los 9 pasos específicos, necesitas entender qué es realmente el campo cuántico personal. Porque sin esa comprensión fundamental, los pasos técnicos no tendrán el contexto necesario para que puedas aplicarlos con la precisión requerida. Y la manera más simple de explicarlo es que tu campo cuántico personal es el patrón energético electromagnético invisible que rodea y penetra tu cuerpo físico, conteniendo toda la información sobre quién eres, qué crees, qué esperas y que está disponible para ti en términos de experiencias posibles. Y este campo no es metafórico ni simbólico, sino literalmente físico, medible con instrumentos científicos modernos. Porque emite señales electromagnéticas que pueden ser detectadas, registradas y analizadas, mostrando patrones específicos que se correlacionan directamente con tus estados internos. Y lo más importante de entender es que este campo no es un reflejo pasivo de tu realidad, sino el molde activo que crea tu realidad. Porque funciona como una plantilla energética que atrae, repele y organiza las experiencias, personas, oportunidades y circunstancias que aparecen en tu vida. Y aquí está la clave revolucionaria que cambia todo. Cuando modificas conscientemente los patrones de tu campo cuántico personal, tu realidad externa tiene que reorganizarse para reflejar esos nuevos patrones. Porque no puede hacer otra cosa, ya que la realidad física es simplemente la densificación material de patrones energéticos preexistentes en el campo cuántico. Y esto no es teoría especulativa, sino física cuántica aplicada que ha sido validada miles de veces en laboratorios alrededor del mundo, demostrando que la conciencia del observador colapsa la función de onda cuántica, determinando qué posibilidades se actualizan y cuáles permanecen como potenciales no manifestados. Ahora déjame explicarte por qué todos los métodos tradicionales de manifestación fallan para la mayoría de las personas, a pesar de que ocasionalmente producen resultados para algunos. Y la razón es que estos métodos trabajan principalmente con la mente consciente, que representa solo el 5% de tu procesamiento mental total. Mientras que el 95% restante está operando desde el subconsciente, que contiene todos tus programas automáticos, creencias heredadas, traumas no procesados y patrones condicionados que se instalaron en tu sistema antes de que tuvieras capacidad crítica para cuestionarlos. Y entonces lo que sucede es que conscientemente quieres una cosa, declaras afirmaciones positivas, visualizas resultados deseados y creas tablas de visión hermosas. Pero subconscientemente tienes programas corriendo que dicen que no eres suficientemente bueno, que no mereces abundancia, que el éxito es peligroso, que el dinero corrompe, que la felicidad no dura, o cualquiera de otras 1000 creencias limitantes que absorbiste de tu familia, tu cultura y tus experiencias pasadas. Y esos programas subconscientes emiten señales electromagnéticas mucho más fuertes que tus intenciones conscientes. Porque están respaldados por carga emocional intensa,
por repetición constante y por años o décadas de refuerzo continuo. Así que tu campo cuántico personal está siendo moldeado principalmente por ese 95% subconsciente en lugar de por el 5% consciente. Y por eso puedes visualizar abundancia todo lo que quieras, pero si tu subconsciente está programado para la escasez, entonces la escasez es lo que seguirás manifestando. Porque tu campo está transmitiendo escasez independientemente de lo que tu mente consciente esté intentando crear. Y aquí es donde entra el protocolo de 9 pasos que voy a enseñarte. Porque no trabaja solo con la mente consciente ni solo con el subconsciente, sino que opera directamente sobre la estructura del campo cuántico mismo, reconfigurándolo desde la raíz para que emita las frecuencias que corresponden a la realidad que deseas experimentar. El primer paso del protocolo es el colapso de la identidad antigua. Y este es quizás el paso más difícil emocionalmente, pero también el más crucial. Porque no puedes crear una realidad nueva mientras sigas operando desde una identidad antigua que fue construida específicamente para sostener tu realidad actual. Y lo que la mayoría de las personas no entiende es que tu identidad, tu sentido de quién eres, no es una verdad objetiva sobre ti, sino una construcción mental que tu cerebro mantiene activa mediante la repetición constante de los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas acciones, día tras día, año tras año. Hasta que esa repetición crea surcos neuronales tan profundos que se vuelven automáticos, inconscientes, y eventualmente sientes que esa identidad es quien realmente eres. Cuando en realidad es solo un patrón habitual que tu sistema nervioso aprendió a ejecutar y mantener. Y el problema es que cada identidad viene con un set limitado de realidades posibles. Porque si tu identidad es ser pobre, entonces la riqueza está literalmente fuera de tu rango de posibilidades disponibles. No porque el universo te lo niegue, sino porque tu sistema nervioso rechaza automáticamente cualquier experiencia que contradiga demasiado radicalmente tu sentido establecido de identidad, como mecanismo de protección contra la disonancia cognitiva que sería insoportable si permitiera que tu realidad contradijera completamente tu autoimagen. Así que el primer paso consiste en reconocer conscientemente que tu identidad actual no es quien realmente eres, sino simplemente un patrón que has estado ejecutando y que ahora puedes elegir desmantelar. Y la técnica específica para hacer esto es sentarte en silencio y comenzar a cuestionar sistemáticamente cada aspecto de tu autoimagen. Preguntándote, ¿es esto realmente verdad sobre mí, o es solo algo que aprendí a creer? ¿Es esto una limitación real, o es solo una historia que me he contado durante tanto tiempo que la confundí con la realidad? Y mientras haces esto vas a sentir resistencia, incomodidad y probablemente miedo. Porque tu ego va a interpretar este cuestionamiento como una amenaza a su supervivencia. Pero tienes que persistir a través de esa incomodidad hasta que llegues a un punto de reconocimiento profundo, donde ves con absoluta claridad que prácticamente todo lo que creías sobre ti mismo es negociable, opcional y puede ser cambiado si así lo decides. El segundo paso es entrar en el vacío cuántico. Y este es el espacio de pura potencialidad que existe entre la disolución de tu identidad antigua y la construcción de tu identidad nueva. Y la razón por la cual este paso es absolutamente necesario es porque no puedes simplemente saltar directamente de una identidad a otra sin pasar por este espacio intermedio de no identidad, donde temporalmente sueltas todo sentido fijo de quién eres y permites que tu ser descanse en un estado de indefinición completa. Y esto es aterrador para el ego, porque el ego necesita definirse constantemente, necesita saber quién es, qué es y cómo clasificarse en relación con todo lo demás. Pero el vacío cuántico requiere que temporalmente renuncies a todas esas definiciones y te permitas existir en un estado de puro potencial, sin forma, sin etiquetas y sin límites predefinidos. Y la técnica para entrar en este estado es mediante meditación profunda, donde quietas completamente tu mente, dejas de identificarte con tus pensamientos, dejas de aferrarte a tus emociones y simplemente descansas en la conciencia pura que observa todo sin apegarse a nada. Y cuando logras sostener este estado durante periodos prolongados, algo extraordinario comienza a suceder. Porque tu campo cuántico personal, que había estado bloqueado en patrones fijos por años o décadas de identificación constante con la misma identidad, finalmente se libera y regresa a un estado fluido de puro potencial, donde todas las posibilidades existen simultáneamente sin que ninguna esté colapsada todavía en manifestación.
Y este es el estado ideal desde el cual construir una nueva identidad y una nueva realidad. Porque partes desde cero, desde el lienzo en blanco, en lugar de intentar pintar encima de una imagen vieja que sigue mostrándose a través de la nueva pintura sin importar cuántas capas le pongas encima. La mayoría de las personas nunca experimenta este estado porque tienen miedo del vacío, tienen miedo de soltar su sentido de identidad aunque esa identidad les esté causando sufrimiento. Prefieren la miseria familiar antes que la libertad desconocida. Pero si quieres una transformación real, tienes que estar dispuesto a atravesar este vacío, a flotar en este espacio de no saber quién eres durante el tiempo que sea necesario hasta que surja espontáneamente desde las profundidades de tu ser una nueva versión de ti que no está basada en el pasado, sino que emerge fresca desde el campo infinito de posibilidades. El tercer paso es la instalación de la nueva frecuencia base. Y aquí es donde finalmente comienzas a construir activamente la nueva identidad desde la cual operarás en tu nueva realidad. Pero no lo haces mediante afirmaciones mentales ni visualizaciones imaginarias, sino mediante la generación deliberada de estados emocionales específicos que corresponden a la frecuencia vibratoria de la realidad que deseas manifestar. Porque tu campo cuántico no responde a tus pensamientos tanto como responde a tus emociones. Las emociones son energía en movimiento, y esa energía es lo que literalmente moldea los patrones de tu campo. Así que si quieres instalar una nueva frecuencia base, tienes que ser capaz de generar y sostener las emociones que sentirías si ya estuvieras viviendo la realidad que deseas. Y esto no es fingir ni pretender, sino acceder genuinamente a esos estados emocionales aquí y ahora, independientemente de lo que esté sucediendo en tu realidad externa actual. Porque el campo cuántico no distingue entre una emoción generada por circunstancias externas y una emoción generada internamente mediante voluntad consciente. Responde a la firma energética de la emoción misma, sin importar su origen. Y la técnica específica para hacer esto es primero definir con claridad absoluta cuál es la realidad que deseas manifestar. No de manera vaga como quiero ser feliz o quiero tener éxito, sino con detalles específicos y concretos que tu mente pueda captar. Y luego te preguntas, si ya estuviera viviendo esa realidad ahora mismo, ¿qué emociones estaría experimentando? Gratitud, alegría, paz, confianza, libertad, empoderamiento, amor. Y entonces deliberadamente generas esas emociones en tu cuerpo ahora, en este momento, sin esperar a que las circunstancias externas cambien primero. Y sostienes esos estados emocionales durante periodos prolongados, idealmente al menos 30 minutos cada día, permitiendo que esa frecuencia emocional impregne completamente tu campo cuántico y se convierta en tu nueva firma energética base. Y mientras haces esto, tu campo comienza a emitir esa frecuencia al universo, y el universo responde organizando experiencias que coinciden con esa frecuencia. No porque el universo sea mágico, sino porque estás colapsando las funciones de onda cuánticas en direcciones específicas mediante tu estado emocional sostenido. El cuarto paso es el anclaje emocional de la realidad deseada. Y este paso va más profundo que el tercero, porque no solo generas las emociones, sino que las anclas en tu sistema nervioso de manera tan intensa que se vuelven tu respuesta automática predeterminada. Y la forma de hacer esto es mediante la repetición intensa y concentrada de esos estados emocionales hasta que literalmente recableas tus circuitos neuronales. Porque cada vez que generas una emoción específica, ciertas redes neuronales en tu cerebro se activan y se fortalecen. Y si repites esa activación suficientes veces, esas redes se vuelven el camino de menor resistencia, el patrón predeterminado que tu cerebro ejecuta automáticamente. Y entonces ya no tienes que esforzarte conscientemente por generar esas emociones, porque se han convertido en tu estado natural de ser. Y la técnica para lograr este anclaje profundo es mediante sesiones de inmersión emocional donde dedicas bloques de tiempo prolongados, idealmente 1 hora o más, a sumergirte completamente en la experiencia emocional de tu realidad deseada. No como un ejercicio mental pasivo, sino como una experiencia visceral total donde cada célula de tu cuerpo está vibrando con esa frecuencia. Y durante estas sesiones no permites que ningún pensamiento limitante o emoción contradictoria interrumpa el estado. Si surge resistencia, la observas y la dejas pasar sin engancharte con ella. Y simplemente regresas una y otra vez a la frecuencia emocional que estás anclando.
Y haces esto diariamente sin falta durante al menos 21 días consecutivos, porque ese es el tiempo mínimo que tu cerebro necesita para comenzar a formar nuevos hábitos neuronales. Y después de esos 21 días, continúas durante 90 días más para consolidar completamente esos patrones y volverlos permanentes. Y te garantizo que si haces esto con disciplina absoluta, al final de esos 90 días tu realidad externa habrá cambiado de maneras que te parecerán milagrosas, pero que en realidad son simplemente la consecuencia inevitable de haber reconfigurado tu campo cuántico para emitir una frecuencia completamente diferente. El quinto paso es la destrucción de patrones de autosabotaje. Y este es crítico porque no importa cuán perfectamente ejecutes los primeros 4 pasos, si tienes programas de autosabotaje corriendo en segundo plano, estos van a sabotear sistemáticamente todos tus esfuerzos. Y la mayoría de las personas tiene múltiples programas de autosabotaje instalados en su subconsciente, programas que se activaron en la infancia como mecanismos de protección, pero que ahora en la edad adulta solo sirven para mantenerte atrapado. Y estos programas son insidiosos porque operan completamente fuera de tu conciencia consciente. Tú crees que estás haciendo todo correctamente, pero misteriosamente las cosas siguen saliendo mal, las oportunidades se desvanecen en el último momento, los éxitos se convierten en fracasos justo cuando estás a punto de alcanzar tu meta. Y esto no es mala suerte ni conspiración del universo en tu contra, sino simplemente tus programas de autosabotaje haciendo exactamente lo que fueron programados para hacer, mantenerte a salvo dentro de los límites conocidos de tu zona de confort. Y la técnica para destruir estos programas es primero identificarlos mediante autoobservación brutalmente honesta. Tienes que estar dispuesto a mirarte a ti mismo sin excusas, sin justificaciones y sin negación, reconociendo los patrones destructivos que repites una y otra vez. Y una vez que los identificas, entonces puedes comenzar a desmantelarlos conscientemente. Y la forma más efectiva que encontré para hacer esto es mediante un proceso que llamo desintegración emocional, donde tomas cada programa de autosabotaje y lo rastreas emocionalmente hasta su origen, preguntándote cuándo fue la primera vez que sentiste esa emoción específica, cuál fue el evento que la activó, qué decisión tomaste en ese momento sobre ti mismo o sobre la realidad. Y una vez que localizas el origen emocional del programa, entonces puedes reinterpretar conscientemente ese evento desde tu perspectiva adulta actual, viendo que la conclusión que sacaste entonces ya no es válida ahora. Y mediante ese proceso de reinterpretación, el programa pierde su carga emocional, y sin esa carga emocional simplemente se desintegra porque ya no tiene el combustible que lo mantenía activo. Y tienes que hacer esto con cada programa de autosabotaje que identifiques, uno por uno, hasta que hayas limpiado tu sistema de todos esos patrones destructivos que han estado saboteando tu éxito durante años o décadas. El sexto paso es la sincronización con la línea temporal óptima. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes desde la perspectiva de la física cuántica. Porque según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, no existe una sola línea temporal sino infinitas líneas temporales paralelas, cada una representando una versión diferente de la realidad con diferentes resultados. Y en cada momento presente estás existiendo simultáneamente en todas esas líneas temporales, pero tu conciencia solo está enfocada en una de ellas, la que experimentas como tu realidad actual. Y el secreto que cambia todo es que puedes cambiar conscientemente en cuál línea temporal está enfocada tu conciencia. No mediante viaje en el tiempo literal, sino mediante el cambio de tu frecuencia vibratoria para sincronizarte con una línea temporal diferente que ya existe en el campo cuántico de posibilidades. Y la técnica para hacer esto es mediante lo que yo llamo salto cuántico de conciencia, donde entras en un estado meditativo profundo y desde ese estado visualizas con claridad total la versión de ti mismo que ya está viviendo la realidad que deseas en una línea temporal paralela. No como algo que vas a lograr en el futuro, sino como algo que ya existe ahora en una realidad paralela. Y entonces deliberadamente fusionas tu conciencia con esa versión de ti, sintiendo cómo sería ser esa persona, pensar como esa persona, sentir como esa persona y actuar como esa persona. Y mientras haces esto, tu campo cuántico comienza a resonar con la frecuencia de esa línea temporal, y mediante esa resonancia comienzas a sincronizarte con ella. Y cuanto más sostengas esa sincronización, más rápido tu realidad física comenzará a reorganizarse para reflejar esa línea temporal.
porque estás literalmente cambiando tu posición en el multiverso cuántico, moviendo tu foco de conciencia desde una línea temporal a otra. Y este no es un proceso instantáneo para la mayoría de las personas, pero tampoco toma décadas. Si lo haces correctamente, puedes empezar a ver evidencia tangible de la sincronización en cuestión de días o semanas, y cambios dramáticos en cuestión de meses. Y la clave está en la consistencia absoluta, haciendo este proceso de sincronización diariamente sin falta hasta que la nueva línea temporal se vuelva tu realidad estable y permanente. El séptimo paso es la activación de la antena de manifestación. Y lo que descubrí es que tu glándula pineal funciona como una antena biológica que puede sintonizarse con diferentes frecuencias del campo cuántico. Y cuando está bloqueada o calcificada, lo cual es el caso para la mayoría de las personas debido a la exposición al fluoruro y otras toxinas, tu capacidad de manifestar se ve severamente limitada. Porque es como intentar recibir señales de radio con una antena rota o bloqueada. Así que este paso consiste en descalcificar y activar tu glándula pineal para que pueda funcionar a su máxima capacidad como receptor y transmisor de información cuántica. Y la forma de hacer esto combina varios enfoques. Primero, eliminas de tu dieta y tu ambiente todas las fuentes de fluoruro, que es el principal culpable de la calcificación pineal. Segundo, incorpora suplementos específicos como espirulina, chlorella y tamarindo que ayudan a remover los depósitos de calcio de la glándula. Tercero, practicas técnicas de activación específicas como la meditación enfocada en el tercer ojo, donde diriges tu atención y tu energía hacia el punto entre tus cejas donde se ubica la glándula pineal. Y cuarto, expones tus ojos a la luz del sol directo durante los primeros minutos después del amanecer y los últimos minutos antes del atardecer, cuando la luz solar tiene las frecuencias específicas que estimulan la glándula pineal sin dañar tus ojos. Y cuando combinas todos estos enfoques de manera consistente durante varias semanas, comienzas a experimentar una expansión notable de tu percepción, tu intuición se agudiza dramáticamente, tus sueños se vuelven más vívidos y significativos, y tu capacidad de manifestar se amplifica exponencialmente. Porque has restaurado la funcionalidad de tu antena biológica natural que fue diseñada específicamente para interactuar con el campo cuántico. El octavo paso es el mantenimiento de la coherencia cuántica. Y este es quizás el paso que más personas omiten, y por eso sus resultados no se sostienen a largo plazo. Porque puedes hacer todo correctamente durante semanas o incluso meses, lograr sincronizarte con una nueva línea temporal, comenzar a manifestar resultados asombrosos, pero si no mantienes la coherencia de tu campo cuántico, eventualmente volverás a colapsar hacia los patrones antiguos. Y la coherencia cuántica se refiere al grado de alineación entre tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Cuando los tres están alineados y apuntando en la misma dirección, tu campo cuántico emite una señal clara y poderosa que produce manifestaciones rápidas y precisas. Pero cuando hay incoherencia, cuando tus pensamientos dicen una cosa, tus emociones sienten otra y tus acciones hacen algo completamente diferente, entonces tu campo emite señales contradictorias que se cancelan mutuamente y no produces ninguna manifestación significativa. Y mantener la coherencia requiere vigilancia constante y corrección inmediata cada vez que detectas una desalineación. Y la técnica específica para esto es lo que yo llamo chequeos de coherencia, donde varias veces al día te detienes por un momento y te preguntas, en este momento, mis pensamientos, emociones y acciones están alineados con la realidad que estoy intentando manifestar o estoy emitiendo señales contradictorias. Y si detectas incoherencia, inmediatamente te realineas, ajustando tus pensamientos, generando las emociones correctas y modificando tus acciones para que todo esté nuevamente en coherencia. Y haces esto tantas veces como sea necesario durante el día hasta que la coherencia se vuelve tu estado natural y automático. Y cuando logras mantener coherencia cuántica sostenida durante periodos prolongados, los resultados que manifiestas se vuelven cada vez más impresionantes, porque estás enviando una señal limpia, clara y poderosa al campo cuántico sin ninguna interferencia de patrones contradictorios. El noveno y último paso es la aceleración exponencial del proceso. Y este paso es un multiplicador de fuerza que amplifica dramáticamente la velocidad y el impacto de todos los pasos anteriores. Y funciona mediante el principio de momentum cuántico,
donde cada manifestación exitosa genera más energía y más confianza que alimenta manifestaciones aún mayores en una espiral ascendente de creación acelerada. Y la forma de activar esto es mediante lo que yo llamo victorias intencionales, donde deliberadamente creas oportunidades para manifestaciones pequeñas y fáciles al principio, solo para demostrarle a tu sistema nervioso que el proceso funciona. Y cada vez que logras una de estas manifestaciones pequeñas, celebras intensamente, anclando emocionalmente la evidencia de que puedes influir en la realidad mediante tu campo cuántico. Y esa evidencia acumulada crea una creencia inquebrantable en tu capacidad de manifestar, y esa creencia intensifica la señal de tu campo cuántico, lo cual produce manifestaciones aún más rápidas y grandes, lo cual refuerza aún más tu creencia, creando un ciclo de retroalimentación positiva que acelera exponencialmente todo el proceso. Y además de las victorias intencionales, también implementas lo que yo llamo revisiones de manifestación, donde al final de cada día revisas todo lo que manifestaste ese día, incluyendo las cosas pequeñas que normalmente pasarían desapercibidas. Porque cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que estás manifestando constantemente, todo el tiempo, solo que no lo habías estado reconociendo conscientemente. Y ese reconocimiento activa un sentido de gratitud y asombro que eleva tu frecuencia vibratoria aún más, acelerando todo el proceso. Y finalmente, a medida que te vuelves más hábil con este protocolo, comienzas a manifestar cosas cada vez más grandes en periodos de tiempo cada vez más cortos, hasta que llegas a un punto donde la manifestación se vuelve casi instantánea para ciertas cosas. Y ese es el nivel de maestría cuántica al que eventualmente puedes llegar si aplicas este protocolo con dedicación absoluta y constancia implacable. Si has llegado hasta este punto del video, significa que algo en ti reconoce la verdad y el poder de lo que has escuchado aquí. Y ahora la única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque puedes tratarla como contenido interesante que consumes pasivamente y luego olvidas, regresando a tu vida exactamente como estaba antes. O puedes reconocer que este momento es un punto de inflexión, una oportunidad de transformación que quizás no se presente de nuevo. Y si eliges la segunda opción, si realmente decides aplicar este protocolo de 9 pasos con disciplina total y constancia inquebrantable, entonces te garantizo que tu vida va a cambiar de maneras que en este momento ni siquiera puedes imaginar. Porque estarás operando con un nivel de poder creativo que la mayoría de las personas nunca accede durante toda su vida. No porque no esté disponible para ellos, sino porque nunca se atrevieron a creer que era posible. Y tú ahora tienes la ventaja del conocimiento. Sabes exactamente qué hacer, paso por paso. La única variable que queda es tu voluntad de ejecutar. Y esa voluntad solo puede venir de ti. Nadie más puede dártela, nadie más puede hacerlo por ti. Es tu decisión, tu responsabilidad y tu poder. Y la realidad que experimentarás en los próximos meses y años será el reflejo directo de la decisión que tomes ahora, en este momento. Así que elige sabiamente. Porque esta información tiene el poder de cambiar tu vida completa. Pero solo si la usas.